detalle que necesito grabar. Ahí sí. Buenas tardes a todos y todas. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a los conversatorios en BUCHEF 2021, organizados por la Escuela de Posgrado y Educación Continua. Agradecemos el interés por nuestros conversatorios, los cuales muestran el quehacer e investigaciones de nuestros académicos y profesores de programas de magíster, doctorado, diplomas que se imparten en nuestra Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. La charla de hoy es En miras hacia una sociedad descarbonizada, el rol de las energías renovables, con los profesores, con Claudia Rahman, profesora de nuestra facultad, y Carlos Benavides. Además, ambos son profesores del diploma de energías renovables que se dicta este año. Así es que también nos van a hablar un poco de lo que es el diploma. Les presento a Fernanda Varela. Ella es directora de comunicaciones de Acera AG, que es la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Ella será nuestra moderadora, así es que estamos muy contentos de tenerte, Fernanda. Muchas gracias por acompañarnos y gracias y bienvenidos a Claudia y Carlos. Todo tuyo. Muchas gracias, Ale. Hoy veo caras conocidas además aquí conectándose, así que Ervin ahí, bienvenido también. Bueno, repitiendo un poco, dándole las bienvenidas a todos y todas que nos acompañan esta tarde, junto con agradecer nuevamente la invitación que me realizaron para moderar este evento. Me presento, y Alejandra lo adelantó, pero soy Fernanda Varela, directora de comunicaciones de Acera, que es la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Así que sin duda nos interesa mucho el diálogo que se puede generar esta tarde sobre el rol de estas tecnologías limpias en la transición energética de Chile, que por supuesto considera una matriz y una sociedad descarbonizada. Soy periodista de profesión, pero también soy parte de la primera generación que realizó el diploma de Cambio Climático y Desarrollo Bajo en Carbono en BUCHEF, así que algo de exalumna puedo tener. y bueno, uno de mis profesores en esa oportunidad fue justamente a quien tenemos como expositor esta tarde, Carlos Benavides, subdirector del Centro de Energía de la Universidad de Chile, a quien les doy cordialmente la bienvenida. Carlos es ingeniero civil electricista y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile. Tiene 11 años de experiencia en materias de regulación, operación, planificación del sector energía y temas de cambio climático. Así que muy bienvenido, Carlos. Y junto a Carlos, invito también a Claudia Rahman, que ya la vi que apareció, directora del Centro de Energía Solar de la Universidad de Chile, de CERC Chile, quien también va a participar y nos va a acompañar en esta exposición. Claudia es ingeniera civil electricista de la Universidad de Chile y doctora en ingeniería. Claudia, ayúdame con el nombre de tu universidad, por favor. Más fácil, la de la FBTH Aachen, eso. Ahí mismo tiene su doctorado. Entonces, Claudia, como adelantó Alejandra, también es académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de esta universidad, y sus líneas de investigación son la dinámica y estabilidad de los sistemas de potencia eléctrica y el modelamiento de sistemas de potencia eléctrica. Así que ya tras haber hecho las presentaciones, les recuerdo a todos y todas quienes nos acompañan esta tarde que las preguntas que puedan ir saliendo durante la presentación puedan compartirlas a través del chat. Nosotros vamos a recopilarla y compartirla con los expositores, con quienes tendremos un espacio de ronda de preguntas y respuestas al cierre, ¿ya? Así que nuevamente muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Claudia. Agradezco el haber estado invitada en este conversatorio y les doy la palabra sin más. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos los presentes, a la Escuela de Posgrado y Educación Continua por invitarnos a este conversatorio, donde ahí está el título de la presentación, que tiene que ver con el rol de las energías renovables en mira de una sociedad descarbonizada.
El conversatorio, como su nombre lo dice, nosotros hacemos una presentación corta y la idea es dejar el segundo bloque para conversar, recibir preguntas sobre este tema. Así que voy a ir presentando y ahí Claudia me puede ir complementando, también ahí va a participar durante la presentación y también durante el proceso de consulta. Oye, Bueno, Carlos, sí, solo te interrumpo un segundo antes de que comiences, porque puede sonar de perogrullo, pero les pedimos a quienes nos acompañan que mantengan sus micrófonos en silencio. A veces es mejor repetir ese tipo de indicaciones que cruzarnos los audios, así que solo eso quería agregar. así que muchas gracias. Bueno, y ahí también ve a varias personas conocidas y también vi ahí a algunos profesores que fueron míos también cuando fui estudiante de la escuela. Y vi a Santiago Bradford, que parece que, espero que sea el mismo Santiago Bradford que fue profe mío. Así que, bueno, en la agenda que tenemos para hoy, bueno, está el tema principal de la presentación. También, como decía Alejandra, también tenemos esta instancia para dar a conocer el Diplomado de Energías Renovables, que es un diplomado que lo estamos relanzando este año, que tuvo varias versiones, estuvo suspendido algunos años y este año lo estamos relanzando. Y finalmente dejar el espacio para conversar, recibir preguntas, aclarar dudas que puedan surgir durante la presentación. Entonces, bueno, como antecedente introductorio, lo que busca la presentación, dar algunas nociones de cómo las energías renovables pueden contribuir a la mitigación del cambio climático. Así que en este sentido, como lámina introductoria, siempre es bueno recordar cuáles son las principales fuentes de emisiones de gas de efecto invernadero a nivel nacional. Lo que uno está viendo acá, el inventario más actualizado que preparó el Ministerio de Energía en conjunto con otros ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, donde uno ve que al año 2018 las emisiones totales del país sobrepasan los 100 millones de toneladas de CO2, con el sector forestal, que en el caso de Chile es un sector capturador. Se logra que las emisiones netas a nivel nacional sean del orden de los 50 millones de toneladas de CO2. Esta es la fuente más actualizada que tenemos. Entonces, lo que vamos a ir viendo es cómo las energías renovables pueden contribuir a reducir estas emisiones, no solamente ahora, sino que en las proyecciones de mediano y largo plazo. Las emisiones, me pasa que la mayoría, cuando converso con gente que quizás no está tan interiorizada en estos temas, la asocia principalmente a las emisiones que están por el lado del sector generación eléctrica, que típicamente acá uno hace referencia a las centrales a carbón, a las centrales a gas natural, pero las emisiones también están mucho más cerca de lo que uno cree. Tenemos emisiones, por ejemplo, asociadas al transporte, el transporte de las personas que se ven representados por ese vehículo a gasolina. Hay emisiones que están asociadas al calentamiento de agua. Cuando nos bañamos, muchos de ustedes probablemente usan gas natural, ahí hay un proceso de emisiones de gas de efecto invernadero, el gas natural o el gas licuado que utilizamos para la cocción, eso también produce emisiones de gas de efecto invernadero. Estos días que han estado bastante fríos, tenemos calefacción de distintos tipos, el queroseno es uno de ellos, que contribuye a la emisión. Entonces, las emisiones de gas de efecto invernadero están mucho más cerca de lo que uno cree, y los distintos actores de la sociedad pueden tener distintas participaciones en estas fuentes. Si uno hace un análisis más detallado de cómo se producen las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel de sector, vemos que el sector energía es una de las principales fuentes de emisión a nivel nacional, y dentro del sector energía hay distintos subsectores. Está el sector generación eléctrica, que es la principal fuente de emisión actualmente, con aproximadamente 40% de las emisiones. Le sigue el sector transporte, con aproximadamente un 32% de las emisiones. Y finalmente tenemos en tercer lugar el sector industria y minería, que son la otra principal fuente de emisión a nivel nacional. Estos son los datos más actualizados de fuentes oficiales que se manejan a nivel nacional. Uno también pudiera hacer estimaciones de años más recientes, pero son las fuentes que se manejan a nivel ministerial.
Así que, y lo que estábamos viendo anteriormente era una foto de lo que ha ocurrido recientemente, pero también tenemos una foto de lo que esperamos que ocurra en el largo plazo. Chile actualmente tiene un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene una componente hacia el año 2030, donde se esperan que las emisiones de gases de efecto invernadero no superen los 95 millones de toneladas de CO2, y hacia el año 2050 también hay una meta de alcanzar la carbono neutralidad. Y eso daría como cuenta de que hacia el año 2050 deberíamos tener del orden de 60 millones de toneladas, y esas 60 millones de toneladas serían compensadas por las absorciones del sector forestal, y con eso uno podría alcanzar la carbono neutralidad, que es lo que se ve reflejado en la siguiente, en el gráfico que está ahí a continuación. Lo que uno emite con lo que captura me deberá llevar a la carbono neutralidad. Entonces, esos son los compromisos que tiene actualmente Chile. Hace muy poco se hizo este lanzamiento y se están trabajando en distintos planes de acción que se pueden desarrollar para lograr esta meta. Si uno entra en más detalle de las medidas de mitigación que han sido incluidas en esta propuesta de NDC que se le llama, uno puede ya empezar a identificar con más detalle el rol que tienen las medidas asociadas a las energías renovables. Aquí lo que hicimos fue ordenar las reducciones de emisiones desde las medidas que tienen una mayor reducción a las medidas que tienen una menor reducción. La acumulamos y hicimos qué porcentaje acumulado van representando todo ese grupo de emisiones. Entonces, con aproximadamente 23 medidas de mitigación, uno logra aproximadamente el 99% de las reducciones que se esperan realizar hacia el año 2050. Se estima que deberíamos reducir del orden de 60 millones de toneladas de CO2 con respecto a la línea base, y con esas reducciones podríamos alcanzar la carbono neutralidad. Entonces uno mira esta tablita y empieza a identificar donde el hidrógeno tiene una de las principales fuentes de reducción de emisiones que se espera que tengamos a futuro, del orden de 9,1 millones de toneladas. Tenemos el retiro de central a carbón, donde también es la segunda medida que se espera que tenga una mayor contribución de reducción de CO2. Estas medidas por sí solos parecieran que no guardan de relación con las energías renovables, pero sin embargo están muy relacionadas. Por el lado del hidrógeno hay una apuesta a nivel nacional de producir hidrógeno verde, que se llama, donde se esperan que las energías renovables produzcan este hidrógeno y no sea a través de otras fuentes como gas natural. En el caso del retiro de las centrales, esas fuentes de generación van a tener que ser reemplazadas por otras fuentes, y se espera que esas energías provengan de fuentes renovables como la energía eólica, solar, hidráulica, etc. Y así uno puede ir haciendo un barrido con cada una de las medidas. También hay si uno mira ahí esta tabla, también hay una alta presencia de los procesos de electrificación a través de la electromovilidad, como se puede ver acá en el transporte, la electrificación del transporte privado como el transporte público. Y eso también va a estar de la mano de las energías renovables. Si nosotros nos electrificamos, vamos a necesitar energía desde la red eléctrica, y eso ojalá que sea energía que provenga de fuentes renovables. Y ahí también hay otras fuentes de energías renovables como los sistemas solares térmicos, los biodigestores, que también son fuentes renovables a partir de biomasa. Así que aquí uno puede ya identificar cuáles son, en una primera etapa, cuáles son las apuestas que se están haciendo a nivel nacional, de dónde pudieran venir las reducciones de emisiones. Sin embargo, hay otras fuentes de reducción que vamos a ir comentando más adelante. Y en la siguiente slide vamos a ir ahondando más detalladamente sector por sector dónde están el rol de las energías renovables. Esto es lo que uno ve acá, son la matriz de generación hacia el año 2020, así terminó el año 2020, donde las energías renovables en los últimos años han aumentado su participación. Arriba vemos como la energía eólica y solar en su conjunto ya representan, ya el año 2020 representaron casi un 18% de la participación de la matriz de generación. Ese número ha ido incrementándose durante este año y se espera que en el largo plazo esa participación sea aún mayor.
Sin embargo, en la matriz de generación actual todavía hay una fuerte presencia del carbón, que esto se ve representado con negro, y también con el gas natural. De hecho, entre las dos fuentes, entre gas natural y el carbón, representan casi el 50% de la generación. Entonces todavía hay un espacio bien grande para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el largo plazo, para lograr esta reducción de emisiones del sector generación, vemos que las energías renovables van a tener un rol bastante importante. Esto es una proyección de cómo se podría ver la matriz de generación hacia el año 2050, donde vemos que con naranjo acá estamos representando las centrales solares CSP, con amarillo las centrales solares fotovoltaicas, con verde la central eólica, los colores eh, eh, más azules representan la energía hidroeléctrica, y acá se ve una participación del gas natural. Entonces, si uno ve, en el largo plazo se espera que la matriz se convierta full renovable con una fuerte participación de tecnologías como la CSP, energía eólica, las centrales fotovoltaicas, y la energía hidroeléctrica también va a seguir teniendo un rol importante en esta descarbonización. Existen también otras medidas que están relacionadas con la generación eléctrica por el lado de la demanda. También está todo lo que tiene que ver con la generación distribuida, con la autogeneración. Acá al medio tenemos también una serie de otras medidas que contribuyen a la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, como lo que tiene que ver con, por ejemplo, el derribar las barreras de los sistemas de transmisión, aumentar la flexibilidad de los sistemas, la integración de los sistemas de almacenamiento, la gestión de la demanda, son también aspectos que van a ir de la mano con la integración de las energías renovables. También para fomentar estas energías renovables, probablemente se van a requerir instrumentos de distinto tipo. A nivel nacional se están analizando distintos tipos de instrumentos, como el impuesto al carbono. Actualmente Chile tiene un impuesto que es bajo, y hay análisis que están tratando de ver el impacto que podría tener incrementar el impuesto a la emisión en el largo plazo. Pero también existen otros tipos de impuestos, como la norma de emisiones que se está proponiendo en la ley de cambio climático. A nivel internacional también existen los mercados de carbono a través de los sistemas de permisos transables. Recientemente hay un proyecto de ley para aumentar la cuota de energías renovables. Entonces pueden haber distintas formas de fomentar la penetración de las energías renovables a nivel nacional. Y también evidentemente que esto tiene que ir de la mano de considerar los aspectos sociales, ambientales en el desarrollo de estas tecnologías. Pasando a otros sectores como el sector industria y minería, lo que presentamos acá es cómo los distintos sectores hacen uso de la energía, donde en el caso de industria y minería es bastante común desagregar los usos finales a través de usos que van hacia procesos de calor, calor caldera, calor hornos, u otros tipos de procesos de calor que se necesitan para producir los productos asociados a cada una de estas industrias. Hay procesos motrices dentro de la industria, necesitamos mover motores, correas transportadoras, etc. Y también están los usos eléctricos propiamente tal, motores que funcionan con electricidad, o otro uso eléctrico desde la iluminación que se requiere para las salas de máquinas, las oficinas de las personas que trabajan en esa industria, etc. Entonces acá uno puede ver cómo la energía, cómo los distintos tipos de industria tienen distintos tipos de uso de la energía. En el caso de una industria de azúcar, los principales usos están asociados a calor. En el cambio, en el caso de una industria del cobre, los principales usos finales están asociados a uso eléctrico. En segunda medida, el uso diésel motriz, asociado principalmente a los camiones que participan del proceso de extracción del cobre. También hay una fracción de energía que se utiliza en los procesos de calor, a través de caldera y otros procesos. Así que esto nos permite de alguna forma identificar cómo las energías renovables también pudieran tener una participación en los usos finales de la industria. Entonces acá tenemos un gráfico de proyecciones de emisiones del sector industria y minería, donde se espera que el sector industria y minería también tenga una reducción de sus emisiones, quizás no tan drástica como la que veíamos en el sector generación eléctrica, donde se espera que las emisiones agregadas de los distintos sectores
vayan disminuyendo y al 2050 se esperan que alcancen aproximadamente 12 millones de toneladas de CO2. Y aquí uno puede ver las participaciones de los distintos subsectores. El sector cobre tiene una participación importante en el año base, pero esa participación se va a ir reduciendo en el largo plazo, principalmente porque se espera una fuerte participación, por ejemplo, de camiones CAEX que ojalá funcionen con hidrógeno. También hay otras industrias que, por ejemplo, en otras industrias, que es una categoría que incluye distintos subsectores, también se espera que sus emisiones disminuyan, principalmente asociado a la electrificación de los usos finales, la introducción de sistemas solares térmicos, entre otras medidas de mitigación. Así que en el caso de industria y minería, las energías renovables también pueden tener una participación, por ejemplo, en los procesos térmicos. Acá vemos cómo los distintos tipos de industrias, en sus procesos requieren distintos niveles de temperatura. Y esto es relevante porque en función de los niveles de temperatura que alcanzan estos procesos, uno puede ver qué tan viable es introducir, por ejemplo, sistemas solares térmicos en estos procesos. Acá, esta es una tablita que preparó un alumno que se tituló hace poco, que hizo su memoria en la introducción de sistemas solares térmicos en los procesos industriales. Así que vemos distintos tipos de tecnología que se pueden desarrollar acá a nivel industrial. Hay desde los sistemas solares térmicos FPC, CPC, PTC, etc. Y aquí vemos algunos ejemplos de cómo estas tecnologías se han introducido a nivel internacional. Y vemos sistemas solares térmicos de estos tipos de concentradores, los PTC, y sistemas solares térmicos de estos de placa que también se pueden introducir en distintos procesos industriales, industria de los alimentos, por ejemplo, es bien común encontrar este tipo de procesos. Y a nivel industrial también, como les mencionaba, se espera que el hidrógeno tenga una participación importante, sobre todo en el caso de la industria del cobre, lo que igual podría llevar a que esas emisiones se reduzcan drásticamente como lo veíamos en los gráficos anteriores. Pero también el hidrógeno se espera que se utilice en los procesos térmicos y en los procesos motrices con algún nivel de participación. En otros sectores también tenemos presencia de energías renovables, quizás es más extraño pensar en energías renovables en el sector transporte. El sector transporte, como veíamos en la lámina introductoria, es la segunda fuente de emisión a nivel nacional. Hay más de 25 millones de toneladas que produce este sector y principalmente están asociadas a las emisiones del transporte particular, los autos que circulan por la calle. Yo diría que ese es como el 50% de las emisiones y el otro 50% está asociado al transporte de carga y al transporte público de bus. Entonces la presencia de las energías renovables y otras medidas van a ser importantes en lograr esta reducción de emisiones que se espera en el sector transporte. Estas son proyecciones que están basadas en los datos del NDC. Si uno analiza con más detalle, se espera que el sector transporte tampoco reduzca cero sus emisiones, sino que en el largo plazo lo va a lograr estabilizar, por así decirlo, donde la emisión asociada al transporte privado, que es lo que se ve acá en gris, va a seguir siendo relevante según las metas de participación de distintas tecnologías del 2050. No se espera que se reduzcan a cero esas emisiones, sino que van a seguir siendo relevantes. Y el sector transporte de aviación, que si bien en los primeros años tiene una baja participación, también en el largo plazo se espera de que sin introducir medidas en ese sector, también van a incrementarse significativamente las emisiones, pasándose la segunda fuente de emisiones a largo plazo. Las energías renovables pueden tener un distinto rol de manera indirecta, por ejemplo, a través de medidas de mitigación que tengan que ver con la electrificación de los usos finales. Necesitamos, ojalá, energías renovables que me permitan electrificar esos usos finales. También existen otras medidas de mitigación que no tienen nada que ver con energías renovables, pero siempre es bueno mencionarlas, lo que tiene que ver con los cambios de partición modal, el transporte no motorizado, el uso de vehículos compartidos, el teletrabajo, que es como lo estamos abordando este seminario, que no era algo impensado hace algunos años, y como esto se ha ido masificando. No solamente tenemos vehículos eléctricos, sino que también tenemos vehículos solares que pudieran desarrollarse en el largo plazo, y aquí mostramos ahí el desarrollo que está desarrollando la Universidad de Chile y el auto Eolia, pero también hay otras universidades que también están desarrollando. La Universidad de La Serena también está desarrollando prototipos funcionales de vehículos solares. En el caso del transporte carga también es posible hacer un símil. Tenemos los camiones
de carga eléctrico, también se esperan que existan los camiones de carga de hidrógeno, eso también es parte de las cosas que uno espera en el largo plazo, y este hidrógeno ojalá se produzca con energías renovables, y si son camiones eléctricos, ojalá que sean suministrados con fuentes limpias. Y asimismo existen otras fuentes de mitigación, como los cambios de partición modal, la optimización de las rutas, y el rol que van a tener más adelante en la digitalización del sector, como el transporte inteligente va a ser cada vez más relevante en optimizar las rutas y optimizar cómo la gente se mueve, no solamente en el transporte de carga, sino que en el transporte de pasajeros. Y en el transporte de aviación, la propuesta de Chile de reducción de emisiones es bien poco ambiciosa en términos de proponer medidas de mitigación que puedan afectar al sector aviación. De hecho, si uno analiza en detalle la propuesta de ese, como que no hay medidas que afecten al transporte de aviación, pero sí existen instituciones internacionales que están proponiendo metas bien ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte aéreo internacional, donde vemos que el uso de combustibles sustentables y el uso de mejoras tecnológicas podrían idealmente incluso estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector aviación en el largo plazo. Y en este sentido es que a nivel internacional las empresas que desarrollan este tipo de tecnología están trabajando para desarrollar aviones que funcionen con hidrógeno. También es bien conocido este prototipo de avión que funciona con energía solar. También ahí se están desarrollando, y todo lo que tiene que ver con combustible sustentable, donde también ahí los biocombustibles pudieran tener un rol importante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del transporte de aviación. Finalmente, comentar ahí el impacto que podrían tener las energías renovables en el sector residencial. Aquí vemos cómo también se consume la energía en el sector residencial, las casas, los hogares, por región, donde dependiendo de la región, la participación de los tipos de fuente va cambiando. En las zonas del norte, que son zonas más cálidas, el consumo de energía principalmente está asociado a los artefactos eléctricos, al agua caliente sanitaria, que es el ACS, y en menor medida la cocción. Sin embargo, en las zonas del sur, que son zonas más frías, la mayor parte del consumo de energía está asociado a la calefacción. Entonces acá, uno identificando los usos finales, puede también identificar cómo las energías renovables pueden también tener un importante rol en reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo a proyecciones basadas en los datos del INC, se esperan que las emisiones del sector residencial también decrezcan, están del orden de los 4,5 millones de toneladas actualmente. Se espera que en el largo plazo a lo más se logren estabilizar. Eso podría ser más ambicioso en la medida que se incorporen otros tipos de medidas, y uno ve que como a medida van creciendo, se van desarrollando más viviendas dentro de las casas. Eso no necesariamente implica que las emisiones de gases de efecto invernadero vayan a ir creciendo. Y para lograr eso se necesitan medidas como el uso de sistemas solares térmicos en las viviendas, la electrificación de los usos finales, y también la leña seca también puede tener un rol importante en esta disminución de emisiones. En el sur, las principales fuentes de emisión de contaminantes locales, no de emisiones globales, están asociadas al uso de la leña, pero generalmente se utiliza una leña húmeda. Entonces la leña seca también puede ser una importante fuente, si es que es seca. Y también acá dentro de la universidad se han desarrollado proyectos de secadores de leña, por ejemplo, utilizando la energía geotermia. Entonces aquí vemos como la leña seca en conjunto con la geotermia también puede tener un rol importante en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector residencial. Así que eso les quería contar del rol que pueden tener las energías renovables en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Y queríamos dejar algunos minutos para comentar el lanzamiento del diplomado de energías renovables, que como decía al comienzo de la presentación es un relanzamiento, un diplomado que se va a desarrollar entre agosto y diciembre de este año, donde esperamos de alguna forma abordar las distintas fuentes de energías renovables que existen en el país, cómo estas energías renovables pueden ir contribuyendo no solamente a reducir las emisiones del sector de generación eléctrica, sino que en los distintos procesos productivos. Es un diplomado que apunta a un público bien amplio, donde vamos a ver una visión actualizada de los distintos tipos de tecnologías que existen,
La idea es ver cómo cada una de estas tecnologías va a contribuir en descarbonizar la sociedad. Se analizarán aspectos técnicos, económicos, socioambientales asociados a cada una de estas tecnologías. Contamos con un equipo multidisciplinario compuesto por distintos académicos, investigadores y profesionales de distintas áreas. El diplomado lo tenemos estructurado en 3 módulos. Módulo 1, donde hay una introducción a las energías renovables, donde se hace un análisis detallado de cada una de las fuentes de energía renovable, la energía solar fotovoltaica, la eólica, la energía de concentración solar, que recientemente se inauguró la primera central CSP en Chile, pero como veíamos en los gráficos, en el largo plazo se espera que esta tecnología pueda tener un rol muy relevante, la energía mini hidro, la energía hidráulica, que van a seguir teniendo un rol importante en la descarbonización, la energía geotermia, biomasa, energía de los océanos, que todavía no se masifica en Chile, pero también podría tener un potencial importante, considerando la larga costa que tiene Chile, la generación distribuida también, que a lo largo de los años cada vez ha tenido un aumento de participación. Y ahí tenemos el cuerpo académico que abordaría cada uno de estos temas. Está Rodrigo Palma, Patricio Mendoza, Fran Dinte, Javier Jo, Diego Morata, Manuel Díaz, María Elena Minqueo, Felipe Díaz, Guillermo Jiménez. También en el módulo 2 se verán algunas aplicaciones específicas de la energía renovable en los procesos industriales, por ejemplo, la energía solar, los usos térmicos a nivel residencial, a nivel industrial, el uso de la energía renovable para el tratamiento de agua, no solamente para los procesos de desalinización, sino que también otros procesos involucrados en el tratamiento de agua, el hidrógeno, también tenemos un módulo de hidrógeno dentro de este módulo, aplicaciones de la energía renovable en la minería, y también dentro de este módulo contamos con algunas clases de evaluación de proyectos de energía renovable. Ahí pueden ver el cuerpo académico, está Rodrigo Valdomino, Lorena Cornejo, Paulina Ramírez, Willy Crash, Chocho Carbacho. Y finalmente el módulo 3 analiza los desafíos y oportunidades asociadas a la energía renovable. Se analizará cómo es posible integrar de manera masiva la energía renovable en la matriz de generación eléctrica y los aspectos regulatorios asociados a esto. También se verán aspectos de seguridad y control y monitoreo, donde ahí estará Claudia Ramón a cargo de esas clases, donde se verán conceptos como la inercia, el cortocircuito, que son conceptos que se han ido masificando y popularizando a medida que se han ido introduciendo en forma masiva la energía renovable y se han identificado ese tipo de problemas. También tenemos nuevas tecnologías habilitadoras como los sistemas de almacenamiento, equipos FAL, las redes inteligentes, y también tenemos clases relacionadas con las microredes a nivel nacional. Y ahí están el cuerpo académico, Claudia Rama, Patricio Mendoza, Marco Borcha, quien habla, Rodrigo Roberto Torres, Marcelo Teónico, Fabián Bavirría y Guillermo Jiménez. Así que les dejamos la invitación al diplomado, así que como les decía en la introducción, vamos a dejar un espacio para conversar, aclarar dudas, comentarios, así que bienvenidos sean todas las preguntas, observaciones en lo que nos queda de presentación. Así que muchas gracias. Súper, muchas gracias, Carlos. Súper completo y la verdad los números nos dicen que hay que seguir avanzando en este proceso de transición energética, llamémosle descarbonización, porque la verdad el cambio climático se nos viene encima. Solo reforzar cosas que aprendí en el diploma donde tú también me hiciste clase. Chile tiene 7 de los 9 factores de vulnerabilidad frente al cambio climático, eso no es menor, a pesar de ser uno de los países que contaminamos poquito. Si sumamos a todas las naciones que contaminamos un 1%, menos de 1%, sumamos 20%. Entonces tenemos que ponernos los pantalones largos y seguir trabajando en esto. Oye, quería invitar a Claudia Raman, no sé, Claudia, si estás por ahí. Estaba medio enfermita la Claudia, así que está acá haciendo todos los esfuerzos por acompañarnos para que, ahí está, ahí te veo, está ahí perdida en el... De repente, Carlos, ¿podemos dejar de compartir para que nos veamos las caras quienes estamos conectados? Eso, así, a quienes han prendido además su cámara. Y Claudia, te invitamos si quieres hacer alguna reflexión general tras la presentación de Carlos, y abrimos ya el espacio de preguntas y respuestas. Me llegó una, y por supuesto que yo tengo también algunas anotaditas ahí, y si alguien más tiene preguntas, puede levantar la mano,
estemos ordenaditos o dejarlas por escrito por el chat. Veo que Erwin también levantó la mano. Así que Claudia, te dejo la palabra para una visión general quizás de lo que presentó Carlos y comenzamos con las preguntas. Ok, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Estoy viendo ahí a Carolina Mayol, una ex alumna mía. Hola Carolina, ¿cómo estás? Nada, pues bueno, yo creo que la presentación de Carlos fue bien completa. Yo pienso que cada día estamos todos nosotros más involucrados en este tema de la descarbonización. La descarbonización ha sido algo que ha estado bastante de moda en distintas partes del mundo, pero lo que yo encuentro interesante es que últimamente ya ni siquiera se habla de la descarbonización de la matriz energética, sino que estamos más apuntando a una descarbonización de la sociedad, ¿ya? Una descarbonización que yo creo que lentamente está adquiriendo harta importancia. Y nada, pues, o sea, es súper importante que estemos todos involucrados, porque cuando uno habla de una sociedad descarbonizada, ya no solamente la energía en términos de generación eléctrica es la que tiene un rol, sino que vemos que efectivamente son distintos los sectores a nivel de una sociedad que empiezan a afectar, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que mientras más gente involucrada haya en las distintas aristas, en agricultura, en nuestro caso en Chile tan importante la minería, por ejemplo, ¿verdad? La minería verde, algo escuché que Carlos mencionó de los camiones, ¿verdad? Que se pudiesen eventualmente mover con hidrógeno. Uno puede soñar distintas cosas, pero efectivamente yo creo que es importante que seamos conscientes más como sociedad, digamos, ¿ya? Una reflexión que quizás está un poco lejos de lo que estamos hablando hoy día, Fernanda. Yo creo que cada vez más es importante el rol de este tipo de instancias y que ojalá pudiesen ser difundidas a población incluso más general, ya ni siquiera casi que con ex-buchefianos solamente, porque los eventos que hemos vivido en Chile desde el 2019 yo creo que nos muestran que cada vez más la población, la gente común y corriente, requieren estar informada, ¿ya? Y requieren estar informadas porque existe como una ansia de la sociedad actual, digamos, de saber, y en vista en el fondo, este deseo que está mostrando el resto de la gente, yo siento que nuestro rol como personas intuidas, en nuestro caso como nuestro rol en la academia, digamos, como universidad, es de alguna forma darle acceso a una población que no ha tenido acceso a esta información generalmente, de forma que puedan discutir informadamente. ¿Cachai? No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Me parece que hoy en día cualquier iniciativa que uno quiera adoptar requiere necesariamente la participación ciudadana, ¿ya? Y la participación ciudadana, por default, requiere también una ciudadanía informada. Entonces, este tipo de instancias me parece que son súper interesantes el poder tratar de extenderlas incluso, que son como conversaciones, es primera vez que yo participo en esto, pero entiendo que es algo como una conversación relajada, en la que uno no empieza a hablar cosas, en mi caso, no sé, de las leyes de Kirchhoff ni nada parecido, sino que es más amplio, ¿verdad? Y me parece que sería súper bueno comentarles a ti y a Alejandra de que quizás tratar de ampliar el espectro al que uno llega con esta iniciativa para que la población y la sociedad estén más informadas. Estamos viviendo un proceso súper fuerte ahora de constitución, ¿verdad? Yo creo que son buenas estas circunstancias acá. A mí, bueno, yo no presento ni nada porque en general mis temas son más aburridos, pero encuentro que esta instancia de estar acá conversando la encuentro bien. Esa es mi reflexión. No me habían dicho que tenía que dar una reflexión, así que me pillaste medio improviso. Te pillé, pero te manejaste perfecto. Y como esto es así más distendido, la verdad se agradece también la sinceridad y un poco la soltura para poder conversar. Así que sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo que el rol un poco de educar y de informar no recae solo en la academia, además, recae también en el sector privado, recae en nosotros como ACERA, que somos asociaciones gremiales, en el sector público, y todos tenemos que empujar justamente para ciudadanizar la energía, que es un poco lo que nosotros siempre tratamos de impulsar también, que no sea búlgaro, como decía algún ministro por ahí, hablar de energía. Oye, quiero comenzar con una pregunta que nos llegó de Cristian Ibarra, ahí para quien quiera responder, que entiendo que tiene relación con trazabilidad en general. Dice, en Chile se exporta una gran cantidad de concentrado de cobre a través del transporte marítimo y otros. Si se tratara ese concentrado en Chile en fundiciones de cobre de última generación u otra tecnología, esa reducción de emisiones por menos niveles de actividad en transporte, ¿a qué país se asignaría? Y bueno, actualmente existen
los inventarios que elaboran los países, existen protocolos para el tratamiento de las emisiones asociadas al transporte aéreo internacional, al transporte marítimo internacional. Entonces, lo que se hace es que esas emisiones por transporte marítimo internacional y aéreo internacional se contabilizan, pero se informan de manera separada del inventario. Entonces, los gráficos que nosotros mostrábamos al inicio de los inventarios de gases de efecto invernadero no tienen incluidas las emisiones por transporte aéreo internacional ni transporte marítimo internacional. Tienen solamente el transporte aéreo entre regiones y el transporte marítimo de cabotaje. Entonces, no existe como una asignación de esas emisiones por el transporte internacional, sino que todos los países la tienen que reportar. Si bien uno la reporta de manera separada, igual hay toda una discusión de la huella de CO2 de los productos que están importándose. Y ahí es donde empieza a tener quizá un rol importante de los países que ocupan ocupan barcos y aviones para el transporte de productos, porque bajo el concepto de huella de CO2 de los productos es donde eventualmente se pudieran imputar a esos productos esas emisiones por transporte. Y ahí Chile, evidentemente, que se podría haber perjudicado en ese aspecto. Así que esas emisiones, esa reducción de emisiones que mencionaba ahí, en estricto asociado al transporte, como que quedan como contabilizadas, pero en estricto no hay una asignación directa a cada uno de los países y pudiera tener un efecto en la huella del cobre que Chile exporta. Súper, muchas gracias, Carlos. Mira, voy a leer un comentario que llegó de John Leiva, también del mundo minero. Lo voy a dejar leído, lo dejo en el chat igual. Dice, las fundiciones son contaminantes y emiten gases de efecto invernadero. La revolución tecnológica 4.0 debiera incorporar en forma intensiva la lixiviación de concentrados de cobre, aunque está en pleno desarrollo de investigación aplicada por las grandes compañías mineras. Así que dejo leído el comentario. Darle la palabra a Erwin Plet, que tiene la mano levantada. Erwin, bienvenido, sí. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, o esta mañana, porque ahí Caro Mayor, si no me equivoco, dijo que venía desde Australia, así que vamos a hablar por acompañarnos esta jornada. Oye, excelente, gracias Fernanda, y quiero agradecer primero a Carlos y Claudia por lo que han dicho, porque creo que estas instancias de conversación son muy buenas, ¿eh? Y quiero agradecer una tabla Excel que no la había visto, la de las NDC. Para los que no están en este rubro, son las contribuciones nacionales determinadas a la descarbonización. Y la tablita que tenía está en contradicción con lo que ayer nos contó nuestro ministro de Energía. Porque, para decirlo claro, obviamente que yo estoy más metido en la parte de hidrógeno, y por eso quiero dejar primero la cuestión clara. Creo que lo que dijo Claudia era re importante. Tendemos a confundir esta terrible palabra complicada de matriz con la electricidad. Entonces yo prefiero dejarlo como matriz eléctrica y concentrarme en conversar sobre la canasta energética. Porque creo que tú mismo dijiste, Carlos, que siempre se nos arranca la moto para la cosa de la electricidad, cuando la electricidad es solo el 22% de la energía que consumimos en Chile. Pero ustedes ven, ustedes dos vienen de la parte eléctrica, y sin embargo, eso solo el 22%, y sin embargo suena muy importante, y por lo tanto el descarbonizar tiene poco que ver con sacar el carbón de las centrales térmicas, sino que con sacar todos los combustibles fósiles. Esa pega es mucho más difícil que cerrar el par de centrales de carbón. Entonces, importante eso porque fíjate que según nuestras contribuciones nacionales determinadas, hay dos conceptos que casi no lo escuché en lo que ustedes presentaron. Sí, la presentación es energía renovable, pero casi no escuché la palabrita eficiencia energética. Y sin embargo, si uno mira las NDC, el 49% son eficiencia energética. Hay uno que lo llaman el 7%, pero después está la construcción sustentable y la industria sustentable. Y eso tiene que ver con dejar de consumir. Entonces, la eficiencia energética, yo sé que es más feo. Energía renovable suena mucho más bonito y se vende mucho mejor que la eficiencia, porque no puedes sacarle una foto a un motor eléctrico con buena eficiencia porque es fea. En cambio, poner un panel fotovoltaico, ¡wow!, vende mucho. Entonces, ese punto, me gustó la tabla, pero quiero hacer una corrección. En la industria del cobre que tú pusiste, las cifras de la ENAMI son diferentes. Es como el 51% de electricidad
y sin embargo es el 40 y tanto de combustible, y de esos combustibles el 97 es diésel, y eso es para los camiones CAEX. Entonces no está tan electrificada como el cuadrito que estaba ahí. Es bien bonito, y lo otro que no se les olvide, el hidrógeno no es otra cosa que acumulación, almacenamiento de electricidad renovable. No es otra cosa, sino es algo nuevo. Es cómo lo guardo para poder descarbonizar toda la parte donde no puedo electrificar. ¿Ya? Eso es importante, y en la parte de aviación, no solamente los biocombustibles, no se olviden de los e-fuels, los combustibles que van a estar hechos a partir del hidrógeno, ¿no es cierto?, y todos sus derivados. Entonces lo que estamos haciendo son muchas cosas, es el hidrógeno, no peladito, sino que lo estamos escondiendo en otras moléculas que se llaman benzina sintética verde, que es lo que se va a hacer en Magallanes, querosén de aviación verde, pero no ocupan superficies agrícolas como los biocombustibles, sino que los vamos a sacar del aire, del sol, de las olas. Por ahí va. Así que esa tablita Erwin. me la pueden hacer llegar, la encontré fantástica. Entiendo, ahí la Alejandra nos puede aclarar, pero entiendo que va a estar todo colgado en el sitio de la universidad. Claudio, ¿tú querías a Erwin o hacer algún comentario adicional? Veo tu mano levantada. Sí. Dos cosas. Primero, gracias por el comentario, Erwin. Lo primero, a ver, voy a hacer el comentario fácil primero. Las renovables son mucho más sexy, están más de moda, efectivamente, pero me temo que ya ahora estamos en segundo lugar, porque ahora está más de moda el hidrógeno, ¿ya? Ahora ya todo el mundo habla de hidrógeno. Parece que las renovables quedaron atrás. Y dicho eso, como tú comentaste que eres experto en hidrógeno, me gustaría una reflexión en términos de qué tanto esto es un boom actual, porque se supone de que Chile es el país más afortunado a nivel mundial en términos de producción de hidrógeno. Si es que efectivamente es cierto, ¿qué opinas tú en realidad de esta carrera que creemos estar compitiendo a nivel nacional o que queremos empezar a competir? Yo siento que tenemos mucho sol, ya no porque yo sea directora del Centro de Energía Solar, pero efectivamente uno de los mayores recursos, aparte de los mineros que tenemos en Chile, es el sol, esa cuestión está clara, ¿ya? Y si es que tenemos esos costos supuestos teóricos muy bajos para la producción de hidrógeno solamente por el desierto de Atacama, digamos, ¿ya? Porque el viento no es tanto en Chile. ¿No? Pero, bueno, por lo menos eso es lo que yo leí de la OEA. Pero la pregunta es si es que efectivamente, ¿tú qué opinas de esta moda de hidrógeno que está ahora? Yo lo encuentro que es una moda y casi que ya es como demasiado en todas partes. Claudia, Oye, eso, Erwin, mira. perdón, antes que respondas, quiero colgarme del comentario y pregunta de Claudia, primero porque Jeremy, quien está también como en la audiencia, no tengo el apellido porque no sale en su nombre, pero Jeremy pregunta si existen datos científicos para demostrar que la generación limpia de hidrógeno a escala es más que un sueño. Ya lo quería reforzar porque apunta lo mismo un poco que decía Claudia, y yo por mi lado renovable suelo decir que no hay hidrógeno verde si es que no hay energía renovable. Así que seguimos siendo parte seguimos no solo siendo sexy, sino necesarios. Así que, Erwin, Sí, adelante con la pregunta de Fernanda, Jeremy y tienes Claudia. toda la razón, y bueno el comentario. Por eso yo quiero bajar un poco las expectativas. El hidrógeno no es otra cosa que el almacenamiento en forma química de la electricidad renovable, para dejarlo más claro todavía técnicamente. Entonces, Claudia tiene razón, esto es una moda, porque hidrógeno ha habido desde siempre. Fíjate que nuestra energía, la que nosotros comemos, viene de ahí. Las plantas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Toman el agua y la separan en hidrógeno y oxígeno. Las plantas tienen unos ciertos paneles solares, que algunas personas los llaman hojas, pero son paneles solares, ¿no es cierto?, que lo que hacen es dividir el agua, ¿no es cierto? El hidrógeno se usa para hacer la madera y todas las cosas, y el oxígeno lo tiran al aire, y de ese lo respiramos nosotros. O sea, el oxígeno siempre ha estado. Lo que nosotros queremos hacer ahora en forma artificial es copiar la naturaleza, y vamos a guardar esa electricidad, que el problema no hay cómo guardar la electricidad. Y ustedes como eléctricos lo saben, que en los cables no caben electrones, o sea, no tengo que guardarlo, tengo que guardarlo en otra forma. Una de las formas de almacenarlo es en forma electroquímica en baterías, y otra forma en forma química, ¿no es cierto?, como hidrógeno verde y después todos sus derivados. Entonces la gracia está que es una forma de almacenamiento que hasta ahora no se usa, o sea, casi nada.
Entonces, la pregunta científica que decían, tengo que contestarlo lo siguiente. Esto es una moda, como decía Claudia, ¿pero por qué? Porque la electricidad renovable está cada vez más barata. Hace 10 años atrás, ¿cuánto costaba la electricidad? Vean ustedes la subasta pública, $130 el megawatt hora. Con eso no llegamos a ningún lado. En cambio ahora, la última subasta pública en Chile se hizo, creo que el 2017, estábamos en $30, nos creíamos los campeones mundiales. Fíjense un poquito, hace un par de semanas atrás, en Arabia Saudita, se hizo una subasta pública, 600 megas, y está en 10,4. $10,4 el megawatt hora. Ahora, finalmente, el hidrógeno se pone competitivo con el petróleo. Antes de eso, no. Entonces, no es que sea una moda, sino que de repente el hidrógeno está por encima de la línea de flotación y puede ir a competir con el diésel, que está baratísimo. Entonces, la pregunta está si nadie quiere perder plata. Entonces, si el diésel es más barato, para andar con mis camiones lo voy a hacer. Solamente si tú me ofreces un hidrógeno barato, voy a cambiarlo, porque esa es la inercia. Entonces, sí, esto es una moda, pero la gracia está que es una moda que es una locura a nivel mundial. ¿Ah? Vean ustedes, Alemania hace 2 semanas atrás publicó 62 proyectos con 32.000 millones de euros. O sea, eso sí que es plata. Entonces le están poniendo mucha plata porque no ven otra forma de descarbonizar toda nuestra canasta energética. Hay procesos de temperatura muy alta, hablaban recién de las fundiciones. Eso no lo logro con electricidad. Ahí tengo que usar combustibles. Y el hidrógeno es uno de los que nos va a usar tanto como combustible como agente reductor. Así que no sé si Claudia te contesta un poco eso. Sí es una moda, pero la gracia es que se echó a andar en todos lados. Y hoy día las publicaciones, si tú ves en todas las, se escapan porque están viendo una luz en el horizonte, porque si no, no tienes cómo desplazar los combustibles fósiles. Si es que no usas combustible, no todo es electrificable. Y por ahí va la gracia. Y Chile, para contestarte eso, la otra pregunta, Claudia, es, no te olvides, siempre estuvimos mirando para el norte, por alguna razón, solar, maravilloso, y se nos olvidó mirar para el sur. Y tú vas a ver que los primeros proyectos grandes están en el sur, en Patagonia, por el factor de planta. El solar, lamentablemente, de noche no hay sol, suele no haber sol. Entonces tú tienes, por la inversión que tú hiciste, tienes un factor de planta del 25%. Hemos llegado al 30% en Chile, pero no es eso. En cambio, en Patagonia, cuando tú compras un megawatt en un molino, tienes 55-60% de factor de planta. Entonces tú pagas un poquito más por la inversión, por el CAPEX, pero tienes factores, o sea, anda más horas en el año. Y por eso que se está poniendo más barato el viento que el sol. Entonces, no hay que desperdiciarlo, por eso que los primeros proyectos grandes, en orden de gigawatts, se están poniendo allá abajo y no arriba. Pero es una cuestión de competencia. ¿Cuánto me cuesta el megawatt hora final del día? Y eso tiene que ver mucho con financiamiento, no solamente con técnica, pero eso es otro cuento. Sí, muchas gracias, Erwin, súper claro. Y paso una pregunta para ti, Carlos, que llegó también de Claudio Lorca, y solo también para complementar el tema del hidrógeno, hay una sobreinstalación de energías renovables no convencionales en estos años, y la forma de aprovechar ese vertimiento sin duda también es aportar en el desarrollo del hidrógeno verde. Así que todo apunta a que el camino va bien, por lo menos. Oye, Carlos, con respecto a tu presentación en particular, cambiando totalmente de tema, hay una pregunta bien específica de Claudia Lorca que dice, ¿cuál es la función de los equipos FACTS mencionados en la presentación? Yo creo que esa pregunta la puede responder mejor Claudia, pero los equipos FACTS son equipos que permiten de alguna forma controlar los flujos por las líneas de transmisión. Entonces, en procesos de... hace poco, bueno, y siguen existiendo problemas de congestión en los sistemas de transmisión, lo cual a veces ha impedido de que toda la energía renovable que está disponible se pueda inyectar a la red. Se producen vertimientos. Entonces, con este tipo de equipo, de alguna forma, uno también puede tener un poco mayor de control de los flujos que pasan por la línea de transmisión y en algunos espacios de tiempo poder aprovechar ciertas holguras que quizás no se podrían dar sin esos equipos. Así que no sé si Claudia puede dar ahí, me puede ayudar un poco más con ese tema. Te tiraron la pelota, Claudia, para que complemente. No, pero está bien, porque esa parte yo se la puse a Carlos, así que de hecho... el tema que incorporamos en la versión del diplomado. Está bien, Carlos.
No, a ver, a la persona que pregunta, los equipos fax en realidad pueden cumplir una amplia gama de roles, ¿ya? Lo que menciona Carlos, que es el flujo, digamos, o el control de flujos de potencia, en el fondo, el flujo que pasa por la línea de transmisión, digamos, ¿ya? Ese es uno de los roles más básicos de los equipos fax, pero los equipos fax en sistemas de energía con altos niveles de energías renovables, y estamos hablando de altos niveles de energías renovables, 50% o más, efectivamente pueden tener un rol también en lo que es la seguridad del sistema, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno tiene muchas energías renovables muy concentradas en una cierta zona de los sistemas eléctricos, como es el caso chileno, que nosotros tenemos desde lo que es el enlace interconexión Six Sigma hacia el norte, la mayoría de la concentración de las energías renovables. ¿Ya? Nosotros, si vemos el mapa de Chile, no sé, o el mapa de la red eléctrica, tenemos 3.000 y tantos kilómetros de largo de la red, y los 5.000 y tantos megawatts que tenemos entre energía fotovoltaica y eólica están todos de la cuarta región hacia el norte, ya el 90%, 95%, una cosa así. Esa concentración hace que esa parte del sistema, que estamos hablando de Coquimbo, Diego Almagro, para el norte, sea una zona que es muy débil, ya débil desde el punto de vista de seguridad. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos mayor probabilidad de quedarnos sin luz en la casa, ya dicho en términos simples, sabiendo que no todos son eléctricos. Dado eso, estos equipos fax, que es una familia grande de equipos, ya no hay uno, hay varios, pueden cumplir roles de permitir disminuir la probabilidad de que nos quedemos sin luz en la casa, en términos de seguridad, dicho súper simple, ¿ya? Eso es básicamente, podemos tener apoyo de ellos en términos de control de flujo, regulación de tensión. Durante un cortocircuito, por ejemplo, durante fallas, también pueden cumplir un rol súper importante para evitar que nos quedemos sin luz en la casa, dicho en términos simples, ¿ya? Para mantener la seguridad y la estabilidad, y cumplen un tema de control también, ¿ya? Eso dicho fácil. Si quieren saber más, tendrían que tomar algún curso en eléctrica conmigo. Eso tendrían que hacer. Tienen que tomar el diploma. Exacto, tomar el diplomado. En el diplomado, ahí vamos, uno de los bloques del diplomado justamente vamos a abordar todos estos desafíos, que es nuevo. No sé si Carlos lo mencionó, pero este diplomado tiene un nombre antiguo, pero está súper renovado, ¿ya? Súper renovado en términos de que, por ejemplo, un tema grande es la operación y el control de sistemas eléctricos con low inertia, que se llama, ya con sistemas de baja inercia. Entonces hay temas nuevos que no se abordaban para nada en el diplomado antiguamente, porque no eran un tema. Antiguamente había que estar informado, digamos, de el recurso eólico, fotovoltaico, etcétera, pero ahora ahora con los niveles de penetración de renovables que estamos nosotros mismos viviendo en la zona norte de nuestro país, ya no basta entender el recurso, necesitamos entender también cómo operan estos sistemas, los problemas que pueden enfrentar y obviamente cómo podemos solucionarlos, ¿ya? Y eso es un bloque grande que se incorpora en este refresh, digamos, update del diplomado, que es una parte que hago yo, ya junto con un par de eléctricos más que tenemos ahí. Así que ahí vamos a hablar de sistemas incluso sin inercia, vamos a discutir filosóficamente qué significa. Súper. Oye, me quiero colgar, hay un par de preguntas en el chat esperando, quiero aprovechar aquí que estoy moderando para hacer una pregunta propia y también va muy en relación con lo que estamos conversando y quiero saber bien la opinión de Claudia, de Carlos, y es con respecto a capital humano. Estamos hablando de capacitarnos, de tomar el diploma, de informar, de educar a la sociedad. Entonces, en ese sentido, mi impresión es que Chile está al debe en tema de capital humano y poder tener efectivamente mano de obra local para poder ser un aporte directo a la transición energética y a este proceso de descarbonización que estamos viviendo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo proyectan esta triangulación de repente en academia, con sector privado, con el sector público? En particular el sector de energía, hay una mesa de capital humano que busca un poquito empujar esta materia para poder tener más profesionales, más técnicos de primer nivel. ¿Cómo lo proyectan ustedes y cómo lo ven desde el lado de la academia? Carlos, te doy si quieres la palabra para comenzar. Sí, bueno, una de las motivaciones de tener este tipo de diplomas, de relanzarlo, busca en parte poder dar a conocer todas estas temáticas a gente que quizás de su formación no tuvo la oportunidad de conocerlo y que si bien ahora tiene una baja participación o han ido adquiriendo relevancia de acuerdo a todas las proyecciones que hemos mostrado anteriormente,
van a ser una de las principales fuentes de desarrollo a nivel nacional, en el sector generación eléctrica, en lo uso a nivel industrial, a nivel incluso de manera indirecta en los sectores de transporte. Entonces va a haber evidentemente una demanda de profesionales que sean más expertos en cada una de estas materias. Así que la motivación siempre de la universidad, del centro de energía y de los departamentos de la universidad es formar académicos y también tener a través de los diplomados este espacio de difusión y de extensión a otras profesiones distintas a los ingenieros. E incluso para los ingenieros que tienen quizás formación en esta área, estos temas tampoco se enseñaban hace algunos años atrás con tanto nivel de detalle. El tema de las energías renovables, si uno mira las mallas de los programas, han empezado a aparecer últimamente en los programas, en las carreras, pero ingenieros más viejos, yo no me considero tan viejo, pero muchas de estas cosas no se veían con... Entonces nosotros también vemos una oportunidad de, a través de como universidad, como centros de investigador, poder transmitir ese conocimiento a un público más amplio. Súper. Claudia, ¿querrás complementar algo? Sí, mira, corto, porque en general estoy súper de acuerdo con lo que dice Carlos, pero yo creo que Carlos aborda bastante el tema de lo que es los ingenieros, etcétera, pero yo creo que a nivel técnico en nuestro país estamos súper al debe, ¿ya? Yo pienso que cada vez más nosotros estamos evolucionando hacia un país que requiere ya tener un nivel técnico profesional bueno. Eso no se observa, o por lo menos yo no lo observo en Chile, ¿ya? Yo siento que casi que llego a tener la sensación que tenemos mucho ingeniero y tenemos poco técnico que sepa hacer bien la pega, digamos, de ensuciarse las manos. Eso no ocurre en países desarrollados, ¿ya? Y yo creo que es un tema que va súper relacionado a nivel sociocultural de cómo somos nosotros los chilenos, digamos, o en América Latina en general. Pareciese ser como que ser técnico no es tan valorado por las personas, y eso claramente es un problema nuestro como sociedad, porque lo hemos dejado mal planteado, digamos, ¿ya? Entonces, mi sensación, por una parte, es que efectivamente este mundo de las renovables, el hidrógeno y todo lo que queramos llamar, batería, equipo, etcétera, abre un mundo grande de posibilidades de trabajo que actualmente en Chile de a poco están apareciendo, ¿ya? Pero todavía estamos bien atrás, ¿ya? O sea, yo por lo menos en el mundo que me muevo, que es el mundo de la generación de energía a gran escala, todavía veo que traen expertos extranjeros, ¿ya? Expertos extranjeros que nada en contra, digamos, en mi familia, mi marido es extranjero, súper bien con los extranjeros, que no se malinterprete, pero lo que es verdad es que tenemos hartos chilenos que quizás no está preparado todavía, pero que podría estarlo. Y esos expertos no solamente son ingenieros, doctores, magísteres, no, también son técnicos, ¿ya? O sea, si a mí alguien me lleva a una central solar, he ido a muchas, la mitad de las cosas que hay que hacer duras de fierro ahí yo no las sé hacer, ¿ya? O me asusto, incluso intentar hacerlas pensando que tuviese la capacidad de hacerlo o los conocimientos. Entonces, primero hay que echar abajo un poco el mito de que ser técnico en Chile no vale la pena, y para eso nosotros mismos tenemos que partir haciendo una especie de mea culpa, valorando el trabajo de un buen técnico, ¿ya? Y después de eso hacernos cargo, ¿ya? No sé si ese rol es de las universidades. Yo creo que podemos ser parte de, ¿ya? Efectivamente. Pero también siento que muchos de los académicos, por ejemplo, en Buchef, no podríamos ser buenos profesores a nivel técnico tampoco, ¿ya? Porque entiéndase que uno no lo sabe todo, ¿ya? Panadero tus pasteles. Entonces yo creo que ahí estamos al debe, ¿ya? Estamos al debe porque... Pero bueno, o sea, lo que hay que ver es, yo siento que hay que mirar un poco la evolución. Hace 20 años atrás, no sé, el 2005 creo que se puso el primer parque eólico en Chile de verdad, que fue Canela 1, ¿verdad? Con 18 megas, ¿cierto? En la cuarta región, con generadores de velocidad fija, motores de inducción, así, ya no tenemos más de eso. Y en esa época ya solo hablar de generación renovable era como medio raro, ¿ya? O sea, yo en esa época me fui a hacer mi doctorado y mi papá no creía que yo me estaba yendo a estudiar molinos de viento, digamos, ¿para qué hacía eso? ¿Ya? Una tontera. Hoy en día la gente ya sabe, ya está informada, la población, la comunidad en general, y ahora nos toca hacernos cargo de cubrir estos gaps de trabajo para darle local al trabajo a la gente local, a los que vivimos en Chile, digamos, no solo los chilenos, los que vivimos en Chile, digamos. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo, y solo nuevamente meto la cuchara porque no puedo dejar pasar yo nunca decir que necesitamos más ingenieros y más ingenieras, más técnicos y más mujeres técnicas, porque la verdad
también es parte nuestra impulsar la participación de más mujeres en la industria y tienen que comenzar desde el comienzo, desde su educación. Así que quería dejar pasado eso y estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudia, que no es una labor que solo recae en la academia, es un trabajo conjunto también. Como mencionaba al comienzo de la pregunta, es parte de todos tenemos que ponernos en esta labor y esta senda de sociabilizar y ciudadanizar también la energía y acercándola. Por honor al tiempo, sin que me odien quienes quedaron con manos levantadas, ahí Ale, te tiro la pelota, quedan las preguntas para tratar de responder a quienes queden pendientes. Yo ahora le voy a leer una pregunta más de Walter Intriago, que estaba pendiente, y le voy a dar la palabra a Caro Mayol, que tiene la mano levantada, y el resto les agradecemos y trataremos de responderlas ex post, digamos. La pregunta de Walter la voy a leer tal cual. Dice, ¿es de consideración en las proyecciones o simulación de la tendencia de consumo al consumo de energía para funcionamiento y mantenimiento de la temperatura de trabajo de los huge data centers de las empresas que tiene como giro de negocio el entretenimiento, comunicación, teletrabajo, gestión y administración de datos? La pregunta a mí se me escapa un poquito del conocimiento, por eso la leí literal. No sé si... Sí, no, todavía yo creo que al menos los modelos que hemos hecho nosotros y los que yo he visto que se han utilizado a nivel nacional, como que todavía no existe una modelación detallada del impacto que podrían tener los data centers en el futuro. Se sabe que van a masificarse, pero no, todavía como que falta modelarlos bien para poder ver el impacto. Y eso se incorpora en el sector comercial, y en el sector comercial como que de alguna forma las proyecciones que se hacen supone que hay un crecimiento, pero no hay una desagregación tan detallada de ese tipo, de ese subsector en particular. Sí, el teletrabajo lo hemos incorporado, el impacto que pueden tener el teletrabajo, las reducciones de emisiones asociadas al transporte, eso sí, lo hemos incorporado y también lo he visto en otras modelaciones. Super, muchas gracias, Carlos. Entonces, la última mano levantada, Caro Mayol, desde Australia, entiendo. Muchas gracias, me siento especial. Sí. No, que quería decir que estoy muy de acuerdo con Claudia. Aquí en Australia yo algo que he visto que es que, bueno, de partida le pagan mucho más a los técnicos por el riesgo que significa su trabajo. Entonces, en el fondo, porque es mucho más riesgoso, les pagan más que incluso a los profesionales. Yo cuando estaba, o sea, yo estoy trabajando acá en Australia, cuando estaba trabajando en un proyecto me di cuenta que a los electricistas, en el fondo, a los que estaban conectando los cables en terreno, les estaban pagando más que a mí, y yo quedé así como, ah, pero es básicamente porque el riesgo de su trabajo es mucho mayor. Y eso es lo que se entiende. Y por eso también hay mucha más gente aquí que elige ese tipo de carrera. Algo que me he dado cuenta en el sector de energías renovables, así, es que igual falta gente especializada en terreno. Hay muchos problemas para puesta en servicio, sobre todo, hacer todas las pruebas para ver si es que cumplen con los estándares, y la gente efectivamente no sabe usar los inversores, no sabe usar los controladores, no sabe cómo, y ha sido un problema incluso en Australia. Entonces sí, es algo que yo de todas maneras diría, hay que fijarse en Chile, hay que empezar a capacitar a gente en terreno, porque al final, claro, puedes tener un montón de ingenieros que saben lo que están haciendo, pero si no tienes a la persona en terreno sabiendo lo que está haciendo, hay un problema igual. Muchas gracias, Caro. Es súper interesante y apunto a lo mismo que mencionaba Claudia y Carlos de abrir estos espacios de diálogo. También compartir experiencias es súper rico y aporta un montón. Así que muchas gracias. Con esto yo ya doy por terminado también en honor al tiempo. Agradezco nuevamente la invitación, súper entretenido. Esperaba que esto fuera, yo soy periodista y esto es un mundo de ingenieros, yo pensé que esto iba a ser un poquito más ordenadito y fueron súper dinámicos, así que se agradece. Así que Ale, te dejo a ti para cerrar, solo agradecer
y esperar que las preguntas que quedaron pendientes puedan ser respondidas, ojalá después del evento, porque ahora si no se nos va la tarde o el día para Caro. El día. Gracias, Fernanda. Agradecer, digamos, a Carlos y a Claudia una tremenda discusión que se dio. Y les cuento, estos conversatorios partieron en pandemia, en plena pandemia el año pasado. Hicimos 35 conversatorios todos los miércoles y este año ya llevamos 6 conversatorios con temas de, en esta línea, digamos, y por justo este tema se dio que hay mucho ingeniero, pero en general está abierto a la comunidad, está dentro del tema de la vinculación con el medio y hacemos que sean, los abrimos siempre a toda la comunidad. Así es que les agradecemos de nuevo. La próxima semana vamos a tener un conversatorio de innovación y emprendimiento del profesor Juan Velázquez, así que ahí vamos a mandarles la información y eso les comento. Súper, muchísimas gracias entonces nuevamente, que les vaya bien, que Un descansen. gusto haberlos tenido a todos y todas. Cuídense. Un gusto, Cuídense muchas gracias. mucho.